noches. Estamos acá para hacer una pequeña entrevista sobre la lectura digital y la lectura tradicional. ¿Quién entiende su merced por esta lectura? Bueno, entiendo por lectura digital aquella que realizamos por medios electrónicos, digámoslo, computador, celulares y similares. Y por la lectura tradicional es aquella que pues, desafortunadamente hemos venido perdiendo, que es la lectura por intermedio de los libros, revistas, periódicos y demás. Sí, es verdad que ya muy poco como que utilizamos el vemos un libro y lo que nos da mucha pereza Sí, es muy coger cierto. el libro para leer. Bueno, primera pregunta. ¿Cuáles son los hábitos de lectura de su hogar o de su entorno? Bueno, el hábito de lectura actualmente por el ámbito laboral lo realizo más que todo por el tema electrónico. Se maneja por el tema electrónico de acuerdo al ámbito laboral. Se le facilita de pronto un poco más la Sí, lectura exactamente, digital. se facilita más y pues la verdad se perdió la costumbre de los libros. Okay. ¿Cuáles son las preferencias que tiene a la hora de leer? Pues Novelas. no, pues ahorita por la parte laboral, vuelvo y lo repito, más tema de judicial, parte judicial, tema de lo que es la parte jurídica, judicial y demás, por el tema de mi trabajo. Sí, señor. Bueno, ¿y qué tipos de lectura le gusta leer? Pues me gustan deportes, el tema de todo lo que tenga que ver con deportes, con noticias, tema de cultura y temas sociales. Ok. ¿Tiene aquí en su hogar o en su medio familiar libros de lectura? ¿Incita a su familia a leer? ¿Qué es lo que más de pronto comparten entre ustedes? Pues la verdad muy poco, la verdad muy pocos libros actualmente tenemos acá en el hogar. Vuelvo y lo repito, la mayoría de lectura que se realiza es electrónica. ¿Qué reflexión de pronto tendría o podría darnos usted en cuanto a la lectura en las familias? La reflexión es que compremos libros y retornemos nuevamente o tomemos el hábito nuevamente de coger un libro y aprender, puesto que la lectura es algo muy importante. Ok, bueno, muchísimas gracias. Una feliz noche. Bueno, Buenas noches, nos encontramos aquí con un estudiante de grado 11 al cual se va a entrevistar hoy referente a la lectura tradicional y la lectura digital. Buenas noches, mi nombre es Eric Fonseca. Es un placer estar acá brindándole esta entrevista a la profesora Olga. Espero que todo salga muy bien. Bueno, Eric, ¿qué entiende usted por lectura tradicional y lectura digital? Entiendo que la lectura tradicional se basa más en lo histórico y la lectura digital pues es el contexto que estamos viviendo ahorita. La lectura digital tiene mucha facilidad, más que la lectura tradicional es un poco complicado para a veces obtener un libro o algo, tiene que uno dirigirse a las bibliotecas, pero con la lectura digital nosotros tenemos la facilidad de meternos al celular y buscar el libro que nosotros queramos leer. ¿Cuáles son los hábitos de lectura de las personas de su hogar o de su entorno? La verdad, los hábitos de mi hogar de lectura no son muy buenos, puesto que no leen mucho y pues en mi entorno conozco a personas que sí quieren como aprender más de historia y también ellos leen mucho de la actualidad, que uno también debe estar enterado de todas las cosas para uno poder, en una entrevista de estas, una pregunta o algo, poder contestarla sin ningún problema. Y ya, eso es lo que pienso. ¿Cuáles son las preferencias que tiene a la hora de leer, Eric? Mis preferencias son un poco de urbanismo, como lo es el
el escritor Mario Mendoza, que es una persona que vivencia las cosas y de acuerdo a esas vivencias las plasma en sus libros. Es una cosa muy llamativa que no todos los escritores hacen eso. Y su forma de escribir es una forma muy, ¿cómo decirlo? Como es fácil de entender y sí, obvio, usa palabras muy... Usa palabras que no usamos en el ámbito eh, laboral, ni educativo, ni nada de eso. Pero pues es una persona que admiro y que es un buen escritor. ¿Qué tipos de texto le gusta leer? Los textos que he leído son textos informativos, los cuales son textos que lo mantienen a uno en sintonía con el mundo. Porque si uno no está enterado de las cosas que pasan, pues uno nunca va a poder hablar con sus compañeros de cosas no solo que tengan que ver con colegio ni nada de eso, sino a nivel mundial, como lo es la situación con Venezuela o algo así. Hay textos de esta forma. Otra pregunta muy importante. ¿Hay libros impresos en su hogar o la mayoría son en formatos digitales? ¿No? Sí, hay muchos libros impresos, pero no leídos. Son libros que están, pero aún muchos de ellos no se han leído. Casi a mí personalmente no me gusta la lectura digital porque el cansancio y todo en los ojos y además que se vuelve muy tediosa, muy monótona la lectura. Como estudiante de grado 11 y joven que está viviendo la nueva era, ¿qué aportes da referente a la lectura? O en su colegio, ¿qué aportes tienen para la lectura tradicional y la lectura digital? Nosotros tenemos en el colegio una cosa que se llama plan lector. Es una forma de que tú llevas un texto o un libro y en una hora que llama pileo, uno puede leer estos textos o libros. Y la verdad son cosas que no le ayudan mucho porque no solo uno las lee personalmente, sino grupal. Entonces, digamos, uno lleva un periódico, una noticia. Entonces todos vamos leyendo de a párrafos y eso, entonces todos nos vamos enterando del tema y a lo último nos hacemos preguntas. Y yo a veces cuando voy a entrenar o algo así, me entero y empiezo a hablar con otras personas de cosas que han pasado, digamos, en la actualidad, problemáticas y cómo salir de ello. Que día pues llegó una solicitud al colegio muy importante de de parte digital, pero que ayude a la sociedad. Y pues yo lancé un proyecto que es un purificador de aire, pues está hasta ahora en proceso de ver si se aprueba o no, pero es un proyecto que a la localidad de Osa, Usme y Kennedy, que son las más afectadas a nivel ambiental, le ayudaría mucho. Y a todo Colombia, ¿sí? Entonces eso es un proyecto que se puede implementar en todo lado y que ayuda a todos y no solo a unos pocos. Y es de mucha facilidad adquirirlo, que se puede hacer con material reciclable y con energía solar. Son proyectos muy chéveres y son cosas que nos da el colegio que no todos los días tenemos el privilegio. ¿Cómo es el nombre de su institución? ¿Cuántos años lleva en ella? Mi colegio se llama Liceo Alfredo Nobel. Llevo desde semillitas. Es un colegio que me ha brindado como
me ha acogido y me ha enseñado mucho, aunque como todos los colegios no son perfectos, ¿no? Pero es un colegio que está bien plantado en las pruebas a ver, entonces eso da mucho de qué hablar del colegio, ¿no? Y en 11 se enfocan mucho en las pruebas. A ti no que cuánto te sacaste en esta evaluación. Todas las evaluaciones que nos hacen son en pro de lo que se viene, que es la prueba IFEX, para que nos vaya súper bien y tengamos un futuro mejor. Bueno, muchas gracias Eric por permitirnos esta entrevista, por medio de usted llegar a muchos jóvenes y de pronto a algunas personas que venimos de lectura tradicional poder comprender mejor la lectura digital. Pues cerrando, quiero decir que debemos darle paso a nuevas cosas. Hay cosas que como a todos no nos gusta, pero hay que buscar medios para poder tener conocimiento, porque si nosotros que no tenemos conocimiento podemos pelear con grandes potencias mundiales y nosotros somos eh, enriquecidos a nivel natural, eh, somos muy buenos en la parte petrolera y no sabemos aprovechar eso. Nosotros solo pensamos en que otros países multinacionales nos vengan a nosotros a invadir y exploten nuestros recursos y esto hace que nosotros no tengamos cultura. Entonces muchas vivencias que nosotros tenemos en el día a día las dejamos pasar y no tenemos conciencia y no ayudamos para que Colombia y los escritores colombianos sean los mejores a nivel mundo. Si no sabías, este año el invitado de la Feria del Libro es Colombia y quiero participar en la Feria del Libro y quiero conocer un poco más de los escritores colombianos que más que todos los profesores y todo español nos mandan a leer escritores de otras partes del mundo. Colombia tiene unos escritores muy buenos, como lo dije, Mario Mendoza, García Márquez, fue uno de los que como que promovió esta era de escritores y eso me parece muy bueno y además que muchos estaban en desacuerdo con que no, que porque Colombia el invitado, pero muchos no saben que acá hay mucho talento. Entonces pues muchas gracias y gracias a la profesora Ol. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, nos encontramos con un estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales, de al cual nos va a brindar sus aportes referente a la lectura tradicional y la lectura digital. Él se va a presentar. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Felipe Hoyos, soy estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de Cundinamarca. Pues es un honor, profesora Olga, que pues me tenga en cuenta para esta actividad. Gracias, Carlos Felipe. Bueno, Carlos Felipe, por favor, cuente qué opina usted de la lectura tradicional y la lectura digital. Bueno, pues primero como para contextualizar, pues para mí la lectura tradicional pues hace referencia a la lectura que se llevaba a cabo antes, ¿no? Pues los libros físicos. Y cuando hablamos de lectura digital, pues ya hacemos referencia a lo que son las bibliotecas digitales y todos los textos en PDF que se pueden encontrar, que pues nos permiten como alcanzar ciertos conocimientos a los que anteriormente no se podía debido a las dificultades económicas y todo eso. Entonces, pues, si pues a mí me preguntan sobre qué pienso sobre la lectura digital y la lectura tradicional, me parece que la lectura digital es una oportunidad muy grande para que jóvenes, adultos y los niños lo vayan desarrollando, eh, puedan alcanzar y, o sea, puedan obtener los conocimientos que anteriormente no se podía. Hoy en día todos tenemos
lecturas al alcance de nuestro bolsillo, en nuestras casas, no tenemos que salir para encontrar ciertos libros. Anteriormente, o sea, hablando desde la universidad, de trabajos y eso, pues era un poco complicado porque había que dirigirse uno a las bibliotecas o buscar en los archivos departamentales, municipales o distritales para poder obtener cierta información. Hoy en día, pues gracias a la era de la digitalización, pues esto se nos ha hecho mucho más fácil. Ah, bueno. Una pregunta muy importante por el momento que está viviendo usted en su universidad y por lo que ya ha vivenciado. Sí. ¿Cuáles eran los hábitos de lectura de las personas de su hogar o de su entorno? ¿O cuáles son esos hábitos de lectura en este momento? Bueno, pues en cuanto a la forma en que se desarrollan, pues diría que se maneja en lo básico, ¿sí? Pues en las personas de mi hogar, pues normalmente se lee sobre la actualidad, se leen textos, uno que otro texto de periódico, pero nada así como demasiado cultural, ¿no? Pues encontramos que, por ejemplo, hay unos que leen sobre estética, maquillaje y todo eso, pues a pesar de que es una lectura, no es algo que aporte culturalmente, ¿sí? Eh, Otros se dedican ya solamente a la parte académica, leen lo que les dejan en los colegios o en las universidades. Y pues hablando de una minoría, pues leemos ya lo que es aparte de los textos académicos, textos investigativos y otras ramas que no necesariamente se tienen que relacionar con la carrera o el enfoque teórico que estamos manejando. Gracias. ¿Cuáles son las preferencias que tiene a la hora de leer? Bueno, pues preferencias a la hora de leer, diría que pues me llama más la atención a pesar de que soy estudiante de ciencias sociales. Me gusta leer mucho los libros de filosofía. Pues las ciencias sociales nos plantean una visión parcial sobre el entorno social, ¿no? En cambio la filosofía profundiza un poco más, ilustrándonos más, o sea, por decirlo de esta forma, ilustrándonos la forma en que actúa y cómo interactúa la realidad, cómo se forma, entendernos a nosotros mismos. También es sumamente importante para pensarnos en nosotros como sociedad. ¿Qué tipos de texto le gusta leer? Textos que me gustan leer, pues ya como lo había hecho, pues más que todos los que son centrados en filosofía, pero pues también los que tienen así orientaciones políticas, psicológicas y así, si hablamos de lectores diría que, o sea, lectores como Sigmund Freud nos permiten una visión de más o menos el comportamiento de los infantes, cómo van creciendo, cómo van madurando y entender cómo interactúa la sociedad y los complejos que se desarrollan a partir de esta. También diría pues Friedrich Nietzsche, eh, Jean Piaget, que es como estudié una licenciatura. Jean Piaget nos permite como una forma de clasificar, Bardolph también, una forma de enseñar. Y así, muchos textos orientados ya hacia el lado de la política, Nicolás Maquiavelo o Mao Zedong, sí, así. ¿Hay libros impresos en su hogar? ¿O la mayoría son en formatos digitales? Pues en mi hogar sí hay libros impresos. Cuento con, bueno, una cantidad pequeña si lo contrastamos con los libros digitales, de libros impresos. Pero pues aparte de los libros impresos que yo tengo en mi casa, también pido libros en las bibliotecas, como porque a pesar de que, bueno, la lectura digital, bueno, nos permite como tener ese alcance a ciertos textos y eso. El problema es que cansa muchísimo, las pantallas cansan muchísimo. Entonces pido libros en bibliotecas y pues a partir de esos libros que pido en bibliotecas por aparte, pues también leo. Pero en mi casa la cantidad respecto a los libros digitales que tengo es muy mínima. Al observar usted en los cafés internet el acceso de los jóvenes a de pronto este mundo digital, de pronto usted ha podido observar que se centran en lecturas o son más videos, buscan más de pronto la diversión o si realmente transmiten cultura. Pues la nueva
el nuevo momento que estamos viviendo. Sí, pues yo creo que el problema que hay aquí es que, o sea, los jóvenes y bueno, la mayoría de las personas que asisten a un café internet, pues ven la red más como una forma de saciar ese ocio, como de saciar una forma de entretenerse y no lo ven como una herramienta cultural, no lo ven como una forma en la cual ellos puedan alimentarse intelectualmente, sino que lo ven es como una forma de entretenimiento. Referencia a su vivencia ahorita como estudiante de licenciatura, em, ¿qué aportaría para las educadoras de primera infancia? ¿Qué sería bueno que se implementara desde la edad de 3 años para que seamos mejores lectores, lectores competentes, que haya una mejor comprensión lectora? Mm, sí, pues es una pregunta compleja. La verdad, desde mi punto de vista diría que lo importante es inducir a la lectura, sí, es primordial, pero no a lecturas vacías. Es necesario que los jóvenes se vayan preparando para que más adelante puedan entender o sea, puedan entender y puedan como que les llame un poco más la atención lo que es la lectura crítica, porque ese es otro problema que se nos presenta hoy en día. O sea, hay muchos jóvenes que leen, pero o sea, no entienden bien el tipo de lectura que hacen, o se dedican solamente a leer libros de historias, pero o sea, no libros de historia, sino libros de historias o novelas. Y la lectura crítica queda a un lado. Entonces, pues diría que pues sí, incitar a la lectura, pero sobre todo como tratar de orientarlo hacia la lectura crítica para que asimismo los jóvenes puedan desarrollar un pensamiento más autónomo. Bueno, muchas gracias Carlos Felipe por brindarnos este espacio, por darnos los aportes y pues feliz tarde. Bueno, gracias, Olga.